Entonces, en la clase anterior empezamos viendo datos de panel. Encontramos que para hacer datos de panel incluyen variables individuales y variables de tiempo. Y la idea es que tratemos de incorporar en nuestro análisis todos esos factores no observables que no estamos viendo, es decir, toda esa heterogeneidad que tienen los individuos, los diferentes individuos. Eso queremos incorporar en nuestro análisis. Y además de eso queremos incorporar también la heterogeneidad del tiempo. Es decir, lo que queremos saber es si es que un individuo es diferente a sí mismo en el tiempo, o queremos saber si un individuo es diferente a sus similares. Bien, entonces esa es la idea, conocer si es que la variabilidad viene a través del individuo o si es que la variabilidad viene a través del tiempo. Y para eso descompusimos los errores en dos pasos o en dos términos. Los definimos como within y between. Entonces vimos que los errores pueden descomponer en estos dos componentes. Y eso significa entonces que nosotros podemos aplicar los modelos within, between, primeras diferencias, para justamente tratar de controlar ese efecto. Por ejemplo, vimos que cuando tú usas el modelo efectos fijos o fixed effects, lo que estás tratando es de reducir ese efecto individual que tienen las personas en el dato del panel. Estos métodos que te mencioné en ese momento, el within, between, primeras diferencias, son componentes de one-way estimators, es decir, que solo están tomando en consideración el efecto individual. Y entonces también existen los two-way, donde tú ya consideras no solo el efecto individual, sino también el efecto de tiempo. Una vez que ya hemos descompuesto el error como efectos individuales y como efectos de tiempo, entonces se supondría que en el error idiosincrático, es decir, en lo que me queda luego de todo esto, ya me deberían quedar los errores normales. Es decir, me estarían cumpliendo con los supuestos de Gauss-Markov. Pero este es el problema, porque justamente al tú tratar de controlar la individualidad de las personas o al tratar de controlar los efectos en el tiempo, tú puedes incurrir en otros tipos de problemas. Y entonces, primero, lo que hay que saber es desde dónde viene la variabilidad. Viene a través del individuo, viene a través del tiempo. Segundo, los datos de panel, ellos se correlacionan entre ellos, se correlacionan entre el tiempo y la tercera es saber si es que tienes en el error idiosincrático todavía tienes componentes de correlación serial. Entonces, como te dije a la anterior clase, cuando usamos datos de panel, siempre que tratamos de arreglar algo, tenemos que dañar algo. Es decir, si tratamos de controlar efectos fijos, puede que yo me quede con autocorrelación, o puede que me quede con series todavía con correlación serial. O trato de corregir correlación serial, pero me quedo con los efectos individuales. Entonces, la idea es tratar de corregir todas estas cosas al mismo tiempo. Entonces, quiero corregir efectos individuales, quiero corregir autocorrelación, todo al mismo tiempo, para que ya tenga un modelo que me sirva justamente para esos datos de panel. Si es que yo uso métodos erróneos, por ejemplo, vimos la anterior clase que usar un método de OLS en datos de panel sería erróneo, y no porque al hacer en R te da error, sino que porque tú sabes del concepto que está atrás. El concepto es obviamente que
en OLS no estás considerando que exista autocorrelación, no estás considerando que exista heterogeneidad, no estás considerando que puedan existir variables que se parezcan o cosas por el estilo. Entonces, lo que tenemos que saber es qué modelo usar. Entonces, vimos en la anterior clase que existen varios tipos de modelos y te dije que dependería de qué tipo de problema tenemos para saber qué tipo de modelo usar. Bien, entonces, para un poco facilitar este desconocimiento, lo que se hace son pruebas estadísticas, que son lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a ver que hay diferentes tipos de pruebas y la idea es esto, que te quieren comprobar si existe autocorrelación, si existe correlación serial, si existe, los errores todavía se relacionan con las X, si es mejor usar un modelo within o un modelo between, si usar el modelo GLS es lo mismo que usar un modelo within. Esta es la idea de las pruebas de hipótesis. Bien, es que nos den ya un poco más de, digamos, de alivio, en el sentido que nos digan qué modelo usar. Bien, pero aquí entramos en otro problema. El problema es que no hay un test específico. Es decir, hay muchísimos tests que te quieren comparar cosas puntuales. Por ejemplo, eh, hay correlación serial. em, hay efectos individuales. Hay correlación entre los datos de panel. Es decir, te quieren analizar cosas bastante puntuales, pero tú quieres analizar todo. Y ese es el problema. No hay un test em, que te permita analizar todo de uno. O si es que lo hay, como vamos a ver, tienes que hacer algunos supuestos detrás de ello. Bien, entonces lo que vamos a ver es que hay un montón de tests que tú puedes usar, pero cada test va a depender de las circunstancias que tú tengas. ¿Ok? Entonces vamos. Bien, entonces vimos que podemos descomponer el error en dos componentes. En un componente del individuo y un componente del tiempo. ¿Cuál es la ventaja de usar esto versus un modelo OLS? Que un modelo OLS tú no estás considerando al individuo y tampoco estás considerando el tiempo. Tú simplemente estás considerando a que todos es parte de un solo individuo. Es decir, no hay personas, sino solo hay un país. Y entonces al hacer esto, vimos que OLS nos da error, obviamente porque está considerando todo cuando en realidad son individuos distintos con características distintas. Entonces, usar datos de panel justamente me permite obtener esa información adicional sobre el individuo y sobre el tiempo. Pero, como te dije hace un momento, me puede causar también más problemas. Entonces, debemos tratar de distinguir qué tipo de problemas tiene. Debemos tratar de distinguir qué errores tiene. Si los errores se encuentran en el componente individual, en el componente del tiempo o en el componente idiosincrático. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de errores, es decir, distintos tipos de shocks. Hay algunos que van a ir decreciendo con el tiempo. ¿Eso qué significa? Que a medida que tienes una serie de tiempo, a medida que tú ves esa variable, la relación entre la variable de hoy respecto a la variable de ayer va perdiendo esa correlación, va perdiendo esa relación. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ese shock
va a ir cada vez decreciendo más. Hay otros tipos de shocks que se les considera como persistentes o invariantes en el tiempo. Estos shocks implican que siempre van a estar ahí. A pesar de que el tiempo vaya pasando, ese shock no va decreciendo. Por eso es invariante en el tiempo. Usualmente estos shocks son debido a la presencia de efectos individuales o en el espacio. Una vez que una vez que sabemos desde dónde viene el error, viene a través de una variable que decrece en el tiempo o una variable invariante en el tiempo, lo que debemos conocer es la correlación. Y entonces para eso debemos usar este cross-section, que es una sección cruzada o sección de datos de panel, para ver cómo influye el uno en el otro. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo el consumo del Ecuador, vamos a ver que las provincias que se encuentran al lado de una provincia grande, obviamente tienen un consumo que se desborda, que se va hacia esos sectores. Entonces, por ejemplo, si ves Pichincha, el consumo versus Imbabura, vas a ver que el consumo enorme de Pichincha hace que también Imbabura tenga un consumo alto. ¿Ok? Entonces también influye la parte geográfica, digámoslo así. A eso es lo que estoy hablando de como el espacio, donde obviamente si mientras más cercano estés de esa fuente, significa que tú vas a tener más correlación. Y mientras más lejano estés de esa fuente, va a ser más distante. Bien. Entonces, lo que queremos es verificar si existen estos efectos individuales o de tiempo. Y entonces hay métodos para ello. Un método sería estimar un modelo Within y luego realizar una prueba de restricción CER, es decir, las pruebas que vamos a hacer hoy. Y otro sería empezar con un modelo OLS y usar los residuos de este modelo OLS para determinar qué efectos hay. Entonces, el primer método, obviamente estás primero eliminando un efecto individual usando el modelo Within y luego haces la prueba de hipótesis. Y en el segundo método, tú haces un modelo OLS, es decir, no haces ningún supuesto todavía. Y lo que te da este modelo OLS, tomas los residuos y encuentras qué es lo que existe. Si existen estos efectos individuales o efectos de tiempo. Entonces vamos a hacer dos pruebas. En este caso, que es la prueba F y la prueba de Bruch-Pagan. Bien. Entonces, en la prueba F tenemos varias combinaciones que puedes hacer de la prueba F. Entonces, por ejemplo, si queremos probar la ausencia de efectos individuales usando OLS y Within, lo que vamos a hacer es comparar justamente los dos modelos. Entonces, vamos a comparar el modelo OLS menos el modelo Within. Cada uno obviamente tiene sus grados de libertad, por eso están acá. Y entonces, esto es lo que hacía la prueba F. Acuérdate que la prueba F lo que hace es comparar dos modelos. Entonces, un modelo para sus grados de libertad y el segundo modelo dividido para sus grados de libertad. Entonces, básicamente esto es lo que está haciendo la prueba F
En este caso, está probando los dos modelos, OLS y Within. Bajo este mismo concepto, puedo seguir haciendo varias pruebas de hipótesis usando la prueba F. En este caso, voy a hacer o buscar la ausencia de efectos individuales de tiempo usando OLS y el two-way. Aquí está el modelo OLS y aquí está el modelo two-way. Y de igual manera acá puedo hacer otra prueba de hipótesis donde estoy buscando la ausencia de efectos de tiempo, pero en la presencia de efectos individuales. Entonces comparo el modelo OLS versus el modelo two-way. Acá es el mismo, ¿no? Es el modelo two-way within. Y entonces el concepto es el mismo. Estoy comparando simplemente dos modelos, pero fíjate que cuando yo comparo distintos modelos, estoy comparando distintas cosas. Por ejemplo, en este primer modelo estoy buscando la ausencia de efectos individuales. En el segundo modelo estoy buscando la ausencia de efectos individuales y de tiempo. Es decir, en el mismo rato. Y en el tercero estoy buscando la ausencia de efectos de tiempo, pero en presencia de efectos individuales. Es decir, acepto que hay efectos individuales y yo estoy buscando la ausencia de tiempo. Bien, entonces, hacer un modelo eh, estadístico F te da exactamente lo mismo como hemos dicho antes, te da un F calculado y te va a dar un p-valor donde tú vas a aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Depende del modelo que hayas hecho. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer con la prueba F? Justamente buscando si es que existe efecto individual o efecto de tiempo, o efecto individual y efecto de tiempo. Esa Tengo es la prueba F. una pregunta. Sí. En la tercera, ¿es la misma fórmula para el OLS y el two-way within? O sea, la segunda y la tercera son la misma. La fórmula, o sea, porque decía efectos de usando within y two-way within en la tercera prueba Sí, F. puede que tenga razón. Puede que aquí sea otro Vaya, ya, subíndice, perdón. Sí, sí. ya. Ya lo Gracias. revisé y les subo corregido. Gracias. Bien. Entonces, esta es la prueba F, que es la que hablamos acá. Ahora vamos a hacer la prueba de Bruce-Pagan. Bruce-Pagan, a diferencia del anterior, que es simplemente un estadístico, este está basado en multiplicadores de Lagrange. Y para ello, lo que usa es máxima verosimilitud. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que trata es de calcular mediante máxima verosimilitud un vector score donde tengas una restricción. Es decir, lo que está buscando es esto. Donde esta es la matriz de información que contiene el vector de score, que es la derivada del logaritmo natural del lagrangiano dividido para este tita
multiplicar por la derivada de este tita traspuesto. Bien. Entonces, lo que tratamos es de estimar el modelo restringido bajo la hipótesis nula. Queremos hacer esto. Queremos encontrar este G de tita estimado que se distribuya como una normal con una varianza de tita estimada. Esto se puede hacer tanto para el one way como para el two way. Entonces, aquí únicamente les muestro one way. Como saben, la función de máxima verosimilitud tienes que partir de una función de distribución. Entonces, en este caso estamos partiendo desde una normal, donde tienes todos estos componentes. Como cualquier función de máxima verosimilitud, lo que tienes que encontrar es esto. Y para ello tienes que derivar. Entonces derivas la función de Lagrangiano, en este caso para sigma cuadrado b y sigma cuadrado e, que son los dos componentes que vimos que existen del error. Luego obtenemos la matriz hessiana. Obviamente tenemos que tomar la segunda derivada de cada uno de los componentes de la matriz. Y luego tomamos la esperanza de esa matriz hessiana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es el típico proceso de máxima verosimilitud, donde estamos tratando de encontrar los estimadores óptimos. En este caso, ¿de qué? De sigma cuadrado b y de sigma cuadrado n. Entonces te dije hace un momento que tenemos que imponer una restricción. ¿Cuál es la restricción? Es que sigma cuadrado n sea igual a 0. Es decir, que exista ausencia de efectos individuales. Si planteamos esta hipótesis, entonces todo lo que estaba acá arriba será 0. Puedo obtener la esperanza menos, que es menos la matriz hessiana, y puedo descomponer de esta manera. Tomo la matriz de información, que es la inversa de esta matriz que encontré acá, y termino con un test. Este es el test obtenido por Grush-Pagan mediante máxima verosimilitud. Si tú te das cuenta, este es el test para el individuo y este es para el tiempo. Bien, ¿en qué se diferencian los dos? Que acá estás considerando el individuo al momento que tú haces el between y acá estás considerando el tiempo. Y te dije que esta es la forma de hacer el one way, pero también podemos hacer el two way, es decir, considerando el tiempo, no solo el individuo. Es decir, quiero este estimado. Y entonces, básicamente, llegó a una fórmula. Entonces, ¿qué es lo que está buscando este test de Grush-Pagan? Básicamente encontró las ecuaciones para determinar si existe o no existe efectos individuales de tiempo o los dos unidos. Por construcción, esto tiene problemas. ¿Cuáles son los problemas? El primero es que la hipótesis alternativa señala que la varianza debe ser distinta de 0. Entonces puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces, para corregir esto, hicieron un upgrade, una mejora, un modelo adicional de este modelo que encontró Bruce Pagan, donde corrigen estas cosas. Entonces, este upgrade, para corregir estas cosas, lo que hizo es tomar la raíz cuadrada de este estimador LM. Y con eso ya corregimos este problema de la varianza.
El otro problema es que tanto este estimador como este estimador pueden ser menores a 1. En este caso, se debe tomar el máximo entre 0 y este valor, tanto para el between con n como para el between con u. Bien, entonces, lo que busca es exactamente lo mismo este test de Bruch-Pagan. Es determinar qué efecto interactúa. Un efecto individual, un defecto de tiempo o un efecto conjunto. Ahora, no basta con determinar o con comparar dos modelos. Te dije al principio de esta clase que el problema de datos de panel es que pueden haber también efectos correlacionados. Es decir, que los errores pueden estar correlacionados con las variables explicativas. Eso significa que los efectos están correlacionados. Si es que no están correlacionados, tanto efectos fijos, que es el within, como efectos aleatorios, serán consistentes. Entonces, para compararlos, tenemos que asumir que el efecto idiosincrático, es decir, el tercer efecto del error, debe ser igual a 0. Es decir, no está correlacionado con los errores. Es decir, hay dos casos. Un caso es que las variables x estén correlacionadas con el error y el segundo es que no estén correlacionadas con el error. En este primer caso, significa entonces que los efectos individuales no están correlacionados con las variables explicativas. Y por lo tanto, aquí tanto within, o más bien dicho, tanto efectos fijos como efectos aleatorios son consistentes. Pero en términos de eficiencia, los efectos aleatorios van a ser más eficientes que los efectos fijos. ¿Por qué? Porque consideran obviamente la movilidad de los errores o la movilidad de las variables. Este caso es el que vimos la anterior semana, que es en el que asumíamos que los errores no se relacionaban con las de X. Y por lo tanto, efectos fijos y efectos aleatorios funcionaban correctamente. Ahora, lo que estamos adicionando es esto. Es suponer que puede existir cierto grado de correlación entre los errores y las variables. En ese caso, entonces, los efectos individuales van a estar correlacionados con las variables explicativas. Y por eso, entonces, los efectos fijos que estiman los efectos individuales van a ser consistentes, mientras que los efectos aleatorios serán inconsistentes. ¿Por qué efectos fijos es consistentes? Porque acuérdate que efectos fijos justamente busca eliminar esta individualidad, esta heterogeneidad. Efectos aleatorios no busca hacer eso. Por eso, el hecho que esté correlacionada esta variable con esta implica que efectos aleatorios sea peor, de un resultado mucho peor que usar efectos fijos. Entonces,
Vamos a ver que hay distintos métodos para comprobar justamente la correlación. Entonces, hace un momento hicimos la prueba F, la prueba Bluch-Pagan, para determinar si existían efectos individuales o si existían efectos de tiempo, si existían los dos. Ahora lo que vamos a hacer son test para verificar esto. Si existe correlación con los errores o si no existe correlación con los errores. Entonces vamos a hacer algunos métodos. El primero se conoce como la aproximación de Moodlang. Y lo que trata es justamente clarificar la relación entre estos estimadores. Entonces podemos poner el modelo de esta manera, donde los errores es todo esto de acá. El error mantiene las mismas propiedades con media cero y varianza, que es esto, que es este gamma. Y se lo puede descomponer en dos componentes, el método within y el método between. Bien, entonces todavía continuamos de lo mismo. Sabemos que los errores se descomponen en estos dos componentes, within y between. Y entonces Moodla, ¿qué propone? Él propone que tú hagas una transformación y luego apliques ULS. Entonces la transformación es, en este caso, multiplicándole por una variable W, within, y por un gamma. Tanto para la variable X como la variable Y. Es una transformación de escala. Y aplicar modelo GLS, modelo de efectos aleatorios. Entonces esto se descompone de esta manera y obtenemos el beta y el pi, que es lo que vemos acá. Es este estimador de acá y este de acá, que está multiplicando la X. De la misma manera podemos obtener la varianza y se lo descompone de esta manera. ¿Qué obtenemos con esto? La idea de usar este método de Moodlang es que en caso que exista correlación con los términos de error, el estimador GLS se va a parecer al estimador within. Es decir, ¿qué estamos buscando? Primero estamos buscando correlación. Si encontramos correlación, entonces te está diciendo qué es lo que va a pasar. Si es que esto pasa, si existe correlación, entonces usar el método GLS va a ser casi igual que usar el modelo within. Entonces te está advirtiendo de nuevo. Cuidado, si es que hay correlación y tú haces estos dos modelos y se parecen, no es que se parecen de verdad, sino es porque existe correlación de las variables. Entonces, cuidado. Otro método es usar el método o el test de Hausman. El test de Hausman buscar la presencia de no correlación. Fíjate que seguimos en este capítulo de efectos correlacionados. Y entonces su hipótesis nula es que pi es igual a 0. Donde pi es esto, que es un beta de between menos el beta de within. De la misma manera, la varianza de este pi es el beta de between menos el beta de within, los dos en varianza. Es decir, el test de Hausman lo que está buscando es comparar dos modelos, el modelo A y el modelo B. Bajo la hipótesis nula significa que A y B son consistentes, pero B va a ser más deficiente que A.
hace algo parecido a lo que hicimos hace un momento con una prueba F. Toma dos modelos y los compara entre sí. Si es que el segundo modelo es mejor, implica entonces que, que uno de ellos no es consistente. Por eso esa es la hipótesis alternativa, que solo A es consistente. Mientras que la hipótesis nula es que A y B son consistentes. Por tanto, si la hipótesis alternativa es verdadera, los coeficientes estimados de los dos modelos deberían ser prácticamente similares. Mientras que si llegamos a la hipótesis alternativa, es decir, si rechazamos la hipótesis nula, significa que los dos métodos van a ser diferentes. Entonces, ¿qué modelos son el A y el B? La versión más simple significa que el A va a ser un modelo Wittin y B va a ser un modelo GLS. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Es comparar este modelo y este modelo y ver qué te da el resultado. La diferencia entre estos dos betas, entre el between y entre el GLS, se lo denomina también como esta Q-GOR. Bajo la hipótesis nula de no correlación significa que entonces que cuando tú restas del beta del modelo GLS versus el beta del Wittin, significa que estos van a tender o van a aproximarse a cero. Bien, entonces, de nuevo, lo que buscamos es determinar qué efectos están correlacionados y luego comparar entre distintos modelos. Entonces, podemos reescribir estos estimadores, cómo funcionan sus errores y vamos a tener esto. Estamos comparando una varianza del modelo Wittin versus una varianza de este gamma elevado a la menos 1. Bien. Otro método se lo conoce como el método de Chamberlain. Y esta es una generalización del modelo anterior, una generalización del modelo de Budnick. Aquí lo que estamos asumiendo es que los efectos individuales no son una función lineal de las medias, de las variables explicativas, sino que son de sus valores en todo el periodo. Por eso es un método más generalizado. Puedes descomponerlo o puedes escribirlo de esta manera, donde este sí depende de un gamma y de este componente individual. Entonces, básicamente, este pi depende de dos factores. El vector de parámetros beta, que miden el efecto marginal de las variables explicativas en la respuesta. Y el vector de parámetros gamma, que mide el efecto marginal de las variables explicativas en cada periodo de efecto individual. Entonces, el método de Chamberlain es un poco más complejo matricialmente y usa estimadores SUR que se conocen como
seemingly unrelated regression o modelos que aparentemente no están correlacionados. Que consiste en hacer varias ecuaciones y luego compararlos entre cada uno de ellos. Para eso hacemos un OLS de cada uno. Entonces, cuando les empieza a comparar, lo que busca es determinar de nuevo si existen efectos correlacionados. Si el supuesto de efectos fijos se mantiene, significa que la estimación de cada columna de la matriz Pi tendrá coeficientes iguales, con excepción de los que se encuentran en la diagonal. Bien, este es un método un poco más complejo, pero te da en teoría el mismo efecto que tú querías, determinar si existen estos efectos correlacionados. Entonces, lo que vimos acá en estos tres métodos de Hausman, de Bush-Pagan y de Chamberlain, es que lo que estás comparando siempre es un modelo restringido y un modelo no restringido. Entonces, básicamente, tú puedes determinar el modelo no restringido determinando este pi estimado. Es decir, estimando este beta estimado. Porque esto es la fórmula del beta de OLS. Pero considerando que pueden existir estas correlaciones. Con un poco más de matemática, lo que te demuestra es básicamente que un estimador no restringido se distribuye como una normal y con una varianza de gamma, donde esta es la varianza de gamma. Es decir, que aquí depende de si es que está correlacionado los errores con las variables de X. Si no lo está, entonces tendremos este gamma 1. Y además, si los errores son homosedásticos, esto se queda como un gamma 2. ¿Cómo obtenemos este gamma? A través de los errores. Entonces, estimando los errores, podemos obtener este gamma. ¿Qué diferencia tiene esto con el OLS normal que vimos? Es que obviamente aquí ya está considerando que existe, que puede haber correlación. Que puede haber correlación entre estas variables, X y sigma. Cuando hicimos OLS, no existía esto y por lo tanto esto era cero. Y comparas, obviamente, un modelo no restringido con un modelo restringido. Y entonces aquí emplea el método de mínimos cuadrados asintóticos, minimizando la forma cuadrática de las desviaciones, es decir, esto. Donde obtienes las condiciones de primer orden y obtienes este estimador.
Este es el estimador de un modelo restringido. Este estimador es consistente a pesar de la matriz de pesos y además es eficiente. También, cuando usamos el método de efectos fijos, podemos hacer esta misma descomposición planteando que pi es una función de f por teta. Entonces, si esto se cumple, significa que la función objetivo de mínimos cuadrados asintóticos se distribuye como chi cuadrado. Y permitirá entonces realizar test de restricciones de coeficientes. Es decir, todo lo que te estoy mostrando aquí, tanto en esta y en esta diapositiva, es todo lo que está detrás del test. El test está haciendo una parte restringida y una parte no restringida. Compara, construye la matriz de varianzas y covarianzas y luego compara a través de test. ¿Qué test? Cada uno de los que vimos acá. El Chamberlain, Hausman y Bruchbach. Entonces, la idea es que entiendas que para hacer esos tests, lo que está considerando es que justamente puede haber una correlación entre las variables X y los errores. Bien. Esa solo es una parte de los problemas que tenemos. El otro problema que tenemos es que al considerar el tiempo, al hacer ya un efecto two-way, lo que tenemos que considerar es que puede existir correlación serial. ¿Qué significa que existe correlación serial? Que las variables tengan correlación entre ellas. Entonces, esto es común cuando tú tienes una serie de datos de tiempo. Por ejemplo, el consumo de hoy depende del consumo de ayer. O el consumo de hoy depende de 2 periodos anteriores o 3 periodos anteriores. Eso es una correlación serial porque lo que tú estás consumiendo hoy depende de lo que pasó ayer. Eso es algo común en variables económicas y en variables de series de tiempo. Usualmente vamos a encontrar que existe esta correlación serial. Entonces, la presencia de errores que sean invariantes en el tiempo significa que existe correlación serial. ¿Por qué invariantes en el tiempo? Porque a pesar de que tú lo veas hoy o lo veas hace 10 años, ese efecto no ha ido decreciendo. Ese efecto no ha desaparecido. Entonces, por eso decimos que existe correlación serial. También puede existir correlación serial que va decayendo en el tiempo. Entonces, hace un momento te dije que puede haber errores que se mantengan a pesar de que pase el tiempo. También pueden existir errores que vayan decayendo con el tiempo. De nuevo el ejemplo del consumo. El consumo de hace 8 periodos anteriores ya no influye tanto en el consumo de hoy. Pero el consumo del periodo anterior sí influye bastante en el consumo de hoy. Esto es un ejemplo de un decaimiento en el tiempo. A medida que va pasando el tiempo, la correlación casi se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es comprobar si existe esa correlación serial. Porque si existía
una variable que a pesar de que pasa el tiempo, no cambia, significa que yo debo saber qué variable es. Es una variable que no estoy observando, pero sé que está en el tiempo. Por eso tengo que hacer test para determinar si existe esa correlación. Entonces, lo que tengo que hacer son pruebas de componentes del error individuales y errores y pruebas de los componentes de errores idiosincráticos. Es decir, porque cuando yo tengo el error de los individuos, cuando yo hago un modelo within y eliminé el efecto del individuo, aún me puede quedar el efecto de correlación serial. Entonces, el efecto de correlación serial no solo se da en el componente idiosincrático, también puede quedarse dentro del componente individual. Por eso tengo que hacer esta prueba para el componente individual y para el componente idiosincrático. Entonces, se puede hacer varios tipos de pruebas. La prueba más simple se la conoce como marginal. Y lo que queremos saber es una dirección de los errores esféricos. También se puede hacer un test conjunto. Estos usualmente tienen buen poder hacia ambas direcciones, pero el problema es que no sé qué dirección me causó el rechazo de esa hipótesis nulla. Y otro tipo de test es el test condicional. Este toma en cuenta los componentes del error bajo las dos partes o las dos vías de esfericidad. Y por lo tanto tiene un poder sobre la alternativa de interés. Entonces, veamos algunas pruebas de correlación serial. Hay una prueba que se determina como prueba de efectos no observados. Como les dije hace un momento, pueden existir efectos que yo no esté captando, que yo no les pueda ver, pero que me estén causando esa correlación serial. Entonces, la idea es justamente encontrarlos de esos, hacer una prueba y ver si es que en realidad yo no estoy observando algo que está causando correlación serial. Entonces, la idea es, o la hipótesis nula, es que el sigma de n es igual a cero. Es decir, que no hay efectos en los residuos. Bajo esta hipótesis nula, yo puedo plantear como esto, como la raíz de esta sumatoria, de esta sumatoria y de esta sumatoria de los errores. ¿Dónde lo puedo escalar? Dividiéndole para la división estándar. Entonces, básicamente, esto se convierte en un test. Y justamente este test sirve para determinar si existen efectos no observados. Les dije al principio de esta clase que si bien los test me ayudan a encontrar si existe o no existe una relación, también muchos de estos test tienen supuestos atrás. Por ejemplo, este señala que se supone que se distribuye como una normal. Y tampoco señala que tiene heteroslasticidad, es decir, que es homocedástico. Entonces, cuando tú haces supuestos alrededor de estos tests,
usualmente pueden tener un sesgo para rechazar o para aceptar. Entonces, en este caso, por ejemplo, este test tiene poder para determinar la especificación de los efectos aleatorios. Lo que está haciendo es unir o anidar el test de efecto individual y el de correlación serial. Entonces te dije que la idea es tratar de ir uniendo estos tests o tratar de ir haciendo el uno y el otro. En este caso es lo que estamos tratando de hacer, determinar el efecto individual y determinar también la correlación serial. Pero vemos que puedes tener poder en algo y puedes perder robustez en algo, dependiendo del concepto del test que uses. Otra prueba de correlación serial es el test de SCORE. De nuevo, lo que tú quieres ver es correlación serial y a la vez quieres determinar efectos individuales. Este es un test elaborado por Wooldridge y lo que es tratar de detectar la persistencia de estos errores. ¿Cuál es el problema de estos tests? Es que si bien te pueden decir, por ejemplo, en este anterior, te puede decir, ¿sabes qué? Sí encontré efectos no observados. Y tú dices, bien, ¿pero cuál es? Eso no te dice. No te dice cuál es el efecto no observado, simplemente te está diciendo que hay algo no observado que está causando correlación serial. Y por eso te decía al inicio de esta clase que si bien hay varios tests, no hay uno perfecto que te permita unir todo y decir, ah, ok, este me dice cuál es el error y dónde está el error. No. Ese problema también se da acá. En este test de score, detecta la persistencia de estos errores, pero no te dice cuál es el problema. En este caso, entonces, estamos tratando de determinar o tratamos de usar el modelo de efectos aleatorios que sigan un proceso de autorregresivo de orden AR1. Te dije hace un momento que cuando una variable depende o tiene correlación con esa misma variable de periodos anteriores, de ayer, de anteayer, eso significa que tienen correlación. Y eso, por lo tanto, se conoce como procesos autorregresivos, donde depende la variable de hoy, depende de la variable de ayer. Entonces, cuando tú hables de correlación serial, obviamente va a existir esto, va a existir procesos autorregresivos. En este caso de orden 1, significa que tú estás tomando el periodo anterior. Es decir, esto es hoy, esto es ayer, esto es anteayer. Tú estás tomando esta relación. Si sería de orden 2, estás tomando esta relación. Si sería de orden 3, etc. Esto igual lo vemos de nuevo en series de tiempo, a más detalle. Por ahora únicamente entiendan que un proceso autorregresivo significa que existe una correlación serial, porque esa variable tiene relación con los periodos anteriores. Bien, entonces lo que hace es este modelo donde el error depende de las dos variables n y b, pero fíjate que esta variable b depende de su misma variable retrasada un tiempo. Es decir, es un proceso AR1.
autoregresivo de orden 1. ¿Qué significa esto? Que los errores están relacionados con su periodo anterior. Entonces, los efectos individuales son independientes de ambas regresoras, al igual que los errores idiosincráticos. Aquí hay que hacer dos distinciones. La primera es que entre efectos individuales e invariantes en el tiempo, esto es una cosa, y efectos persistentes que decaen con el tiempo. Esto te dije que es algo que yo no observo, es algo que está ahí permanentemente y no va bajando a medida que pasa el tiempo. Y el otro sí va bajando, va decayendo. Si es que no va bajando, si es que no va decayendo esa persistencia, esa correlación, implica que la variable de hoy siempre se va a ver influenciada por ese efecto que no puedo verlo. Si pasa al segundo caso, significa que ese efecto va a ir decreciendo a medida que pasa el tiempo. Y por tanto, la presencia de efectos individuales puede afectar las pruebas de correlación serial y viceversa. La presencia de correlación serial puede afectar las pruebas de efectos individuales. Entonces, de nuevo, aquí viene un cuidado. Hay que verificar si hay autocorrelación, si hay efectos individuales. Si es que hay, sabemos que puede estar afectando tus resultados. Entonces, si sabemos que pueden haber estos problemas al momento de realizar un modelo, aquí Wooldridge y otros autores plantean diferentes formas para contrarrestar estos problemas. La primera es hacer un test conjunto que tenga poder sobre ambas alternativas. La segunda es hacer un test marginal donde esa prueba de hipótesis de no correlación serial se haga manteniendo la hipótesis de que no hay efectos individuales. La tercera es hacer test locales robustos. Y la cuarta es hacer test condicionales. De nuevo, lo que tratan es de tratar de encontrar de dónde viene ese problema. ¿Viene a través de la correlación serial o viene a través de los efectos individuales? Entonces, obviamente el que nos gustaría sería un test conjunto donde me detecte las dos cosas. Pero de nuevo pasa lo que te dije hace un momento. El test me va a decir, yo rechazo que haya correlación serial y rechazo que haya efectos individuales. Y tú te quedas en las mismas, porque no sabes cuál existe. ¿Existe correlación serial o existe efectos individuales? ¿Por cuál rechazaste? ¿Por los dos o por que existía uno? Entonces, el test marginal trata de ayudar en ese sentido, manteniendo una hipótesis de que no hay efectos individuales y ahí solo hace el test respecto a la correlación serial. De una forma más, digamos, eh, mejor de hacerlo es a través de test locales robustos. Bien, veamos un poco de esto. En este caso te estoy mostrando los test robustos, es decir, cuando tú haces los dos al mismo tiempo, random effects y autocorrelación. Para esto,
Baltagi y Lee propusieron este test de no correlación serial y no efectos individuales. Entonces, al hacer este test, estás comprobando las dos cosas. Y de nuevo pasa lo que te dije. Si tú rechazas la hipótesis nula, no sabes desde dónde vino. ¿Vino por la correlación serial o vino por los efectos individuales? Entonces, presenta Baltagi un test marginal, donde dice, ok, entonces ahora comprobemos si hay correlación serial, pero mantenemos como hipótesis de que hay ausencia de efectos individuales. Si eso quieres, haz este test. De la misma manera, puedes hacer este test para efectos individuales manteniendo la hipótesis nula de correlación serial, es decir, la viceversa. También este es un test de Bruch-Pagan. Vera, por lo otro lado, propone un test robusto y local para efectos aleatorios y para correlación serial. En este caso estás haciendo los dos. Y hacen una pequeña corrección a este modelo, donde depende del between. También puedo hacer esto, que este depende de psi y este depende del efecto individual. Es decir, este depende de la autocorrelación y este depende de los efectos individuales. Para estos tests, obviamente, como estás usando máxima verosimilitud, dependen de la normalidad y de la homoscedasticidad. Estos tests, el robusto local, son mucho mejores que usar estos dos anteriores. Entonces, aunque no sea el mejor, aunque sea subóptimo, este puede detectar la dirección directa de donde viene la hipótesis nula. Es decir, viene desde la autocorrelación o viene a través de los individuos. Estos tests tienen propiedades estadísticas de pruebas corregidas locales y obviamente son mejores a los que no son corregidos. Entonces aquí te dice cuál usar. Si es que no hay correlación serial, el óptimo que tú deberías hacer es el de efectos aleatorios de Bruch-Pagan. Si no hay efectos individuales, el test óptimo es el de Bruch-Godfrey. Y si sabemos que hay efectos aleatorios, entonces el test óptimo es el de Baltagi, que es el que vimos acá. Y por eso te decía que hay varios tests y dependen de las condiciones que tú tengas. Entonces depende si es que hay autocorrelación, depende si no hay autocorrelación, depende si hay efectos individuales. Dependiendo de eso, tú tienes que usar uno u otro modelo. Otra forma de probar correlación serial es usar lo que se conoce como prueba ratio de verosimilitud o el ratio LR. Y de nuevo este usa la verosimilitud y por lo tanto usa un modelo restringido y un modelo no restringido. En resumen, básicamente, es 2 veces la diferencia de los valores de la función de máxima verosimilitud. Este test sirve para determinar la correlación serial en los residuos idiosincráticos.
Bien, entonces, de nuevo, quiero ver si es que hay autocorrelación en los individuos o en los errores idiosincráticos. Entonces, para esto hay que hacer varios tipos de test. Estos digamos que ya son más, no, todo lo que vemos acá atrás son distintos modelos que se han hecho para estos casos específicos. Estos test son para casos específicos donde tú ya conozcas que hay correlación serial o ya sabes que hay efectos individuales. Entonces ya atacas específicamente a algo. Pero usualmente lo que te enseñan a trabajar son las pruebas que no son tan buenas y que son obviamente las más tradicionales. Entonces, Wooldridge lo que hace es que encuentra que para efectos aleatorios y para pool, encuentra que bajo la hipótesis de homoscedasticidad y de no correlación serial, los errores idiosincráticos de los residuos deben ser esféricos. Es decir, si no hay correlación serial y si son homocedásticos, los errores deben ser esféricos, deben ser únicos, deben ser no variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque los efectos individuales fueron limpiados. Entonces, lo que dice es que una forma simple para comprobar la correlación serial sería aplicar un test de correlación serial estándar a este modelo cuasi degradado que él determina. Y esto va a servir para efectos aleatorios y para pool. Para efectos fijos no va a servir este planteamiento, sino que se debe usar lo que dice Baltagili, que hicieron un test para determinar esta correlación serial de primer orden. También lo que encontraron es que tú puedes usar el test de los residuos del within para comprobar si hay efectos aleatorios. Es decir, tú haces un modelo within, obtienes los residuos y con eso haces los tests para determinar si existen efectos aleatorios. Y esto también te dije al inicio de la clase que una forma sería hacer OLS, encontrar los residuos y con los residuos verificar si existe autocorrelación, verificar si existe efectos individuales, etc. Una generalización de esto es lo que se conoce como el test de Durbin-Watson, que justamente se usa los residuos de los efectos fijos para determinar si existe correlación serial. Entonces, lo que buscamos es determinar si existe correlación serial. Y para ello vamos a usar el modelo Wittin. Y también podemos usar el modelo en primeras diferencias. Entonces, a esto se lo conoce como el test de Wooldridge o Wittin. ¿Y qué es lo que hacen? Que bajo la hipótesis nula de que no existe correlación serial, los residuos de los efectos fijos deben estar negativamente correlacionados con T, con el tiempo, y con S. Entonces Wooldridge dice, debemos hacer un test de hipótesis en una regresión de pool, es decir, una regresión de OLS,
con los residuos de los efectos fijos en lag. Es decir, toma los residuos del within, les quita una observación, es un lag, y luego hace el test. ¿Qué es lo que busca esto? Concluir si existe o no correlación serial. Entonces, en este caso, esta función lo que está haciendo es estimar efectos fijos, obtener los residuos y con los residuos estimar un modelo auxiliar, es decir, un modelo pooling o modelo ULS con esta variable autorregresiva. Para comprobar si sí es estadísticamente significativo. Y lo que te estaría diciendo si pasa eso es que existe una relación entre el periodo, entre el error del periodo tal con el error del periodo anterior. Este tipo de test funciona bastante bien cuando los paneles son cortos, es decir, cuando tienes pocas observaciones de tiempo. Otra modificación a este test con Witting es usar el test, pero con primeras diferencias. Estamos buscando exactamente lo mismo. Estamos buscando determinar si existe correlación serial. Y la idea es comparar entre el resultado del Witting y el resultado de primeras diferencias. Si los errores idiosincráticos del modelo original no están correlacionados, significa entonces que los errores en primera diferencia lo serán. Es decir, aquí hacemos dos modelos, el Witting y el primeras diferencias, y comparamos el resultado de los dos. Si es que en uno de los dos nos da un valor, más bien dicho, hacemos los dos modelos, Witting y primeras diferencias. Y lo que buscamos es rechazar la hipótesis nula de correlación serial. Si rechazo el within y no rechazo en primeras diferencias, significa entonces que los efectos no varían en el tiempo y estos por lo tanto fueron limpiados con primeras diferencias. Es decir, aquí el problema es cuando no me dan iguales, porque ahí yo encontré de dónde viene la correlación. Si estos errores en diferencias no están correlacionados, significa entonces que hay una caminata aleatoria, es decir, que se mueven aleatoriamente sin ninguna relación con el periodo anterior. Si eso ocurriera, significa que primeras diferencias es más eficiente que hacer Witting. Bien, entonces aquí se compara estos dos modelos. Dependiendo del resultado que me dé de cada uno, va a significar qué es lo que debo usar. Bien, ahora hay que determinar o hay que hacer una prueba para encontrar si existe dependencia entre los paneles, o lo que se conoce como prueba de cross-sectional dependence. Entonces, ya encontramos que pueden haber autocorrelación, podemos encontrar que puede existir
efectos individuales, podemos encontrar que puede existir efectos de tiempo. Ahora, te dije que puede existir relaciones dentro del propio panel, dentro de los propios individuos. Es decir, es cuando los individuos responden a shocks comunes o si un proceso espacial de difusión está presente, que es lo que definimos anteriormente como la parte geográfica. Cualquiera sea el caso, sea porque existen o responden a shocks comunes o porque están relacionados por el espacio, el problema o la consecuencia es que provocan ineficiencia de los estimadores y cualquier inferencia que tú hagas sería no válida. Entonces, en modelos con efectos no observados, pero con factores no correlacionados, Within y RandomFS van a ser consistentes, pero ineficientes. Y cuando estos factores no observados están correlacionados con los errores, los estimadores van a ser inconsistentes. Entonces, de nuevo, aquí no solo me importa que exista correlación serial, me importa también que exista esta relación o esta cross-sectional dependency. Si existe una de estas dos, significa que me va a dar errores en mis estimaciones. Pueden provocar inconsistencia y pueden provocar ineficiencia. Entonces, esta correlación cross-sectional puede tomar distintas formas. La forma más fácil de encontrar esta relación entre estas variables es considerar una relación individual e irle haciendo en pares. Eso es lo que se conoce como esta pairwise correlation coefficients. Básicamente lo que estamos encontrando es la correlación del momento del producto del coeficiente, que es encontrar este estimador. Y lo que buscamos es encontrar este estimador en promedio de cada individuo. Esto me puede estar sobreestimando la dependencia de los datos. Entonces, una forma que encontraron para que no se sobreestime es tomarlo en valor absoluto. ¿Te das cuenta? La diferencia es únicamente eso. Con este test, a través de Pairwise Correlation Coefficients, lo que estoy encontrando es justamente esta correlación de cross-section. Es decir, estoy determinando si existe una relación dentro del panel por un shock común o por un proceso del espacio geográfico. Hay un test que se llama CD, que sirve también para determinar esta dependencia cross-sectional. Entonces, usan el test de Bruch-Pagan porque dice que es válido cuando el t tiende a infinito y cuando n es fijo. Entonces, usan este test de máxima verosimilitud y usan distintas opciones cuando cuando el panel está balanceado y cuando el panel no está balanceado. Y lo que encuentran es este estimador, que es el Pearson CT test. De nuevo, depende de este error. ¿Y para qué encuentran esto? Porque dicen que esta nueva prueba va a ser apropiada cuando n y t sean asintóticos. Y el problema de este va a ser que va a perder potencia contra la hipótesis alternativa
si el promedio de la correlación es 0. Entonces, de nuevo, tienes test que pueden funcionar bien, que tienen poder para ciertos casos y que pierden poder bajo estos otros casos. Entonces hay que saber también qué test usar dependiendo de qué es lo que tú quieres. Bien, entonces, lo que hemos visto el día de hoy son básicamente distintos tipos de test. Desde los más simples, que es básicamente hacer una prueba F, para determinar si existe un cambio entre un modelo u otro. Ese cambio también puede permitirte encontrar efectos individuales, efectos de tiempo o los dos. Vimos que Birch-Pagan logra encontrar test a través de máxima verosimilitud, a través de un modelo restringido y un modelo no restringido. Vimos también que existen problemas cuando las X se relacionan con los errores y por lo tanto hay que determinar si existen estos casos a través de esta aproximación de Moonlag, a través del test de Hausman o a través del método de Chamberlain. Luego hay que ver si existe correlación serial. Para ello se usan varios tests como este de efectos no observados, o el test de score, o todos estos procedimientos de Baltagli. También puedes usar los test tradicionales, que es de Wooldridge. ¿Qué más? Hausman tienes acá. Y Darwin Watson. Ok. Y por último tenemos que ver si existe dependencia en el panel. Bien. Entonces, mira, tratamos de estimar paneles, datos de panel, y el problema fue este. Encontramos que pueden haber efectos individuales y efectos de tiempo. Entonces quisimos resolverlo, los efectos individuales a través del modelo Between y Within. Y los efectos de tiempo tratamos de corregirlo a través de los efectos aleatorios. Esto nos trajo otros problemas, porque no solo puede existir estos dos casos, sino que puede existir también correlación serial, correlación entre paneles, correlación individual. Entonces ya me asomaron 3 problemas más y por lo tanto tengo que usar test para determinar en cada uno de esos casos si se cumple o no se cumple. Y la idea es esta. Capaz encuentres que no hay efectos individuales o capaz encuentres que hay autocorrelación y hay efectos individuales. ¿Y ahí qué haces? Entonces, hasta el momento no hemos visto lo que se conoce como métodos robustos. Un método robusto es algo que te permite corregir cuando existen estos problemas. Pues, por ejemplo, cuando tú quieres corregir heterocesticidad, tienes que hacer una corrección de la matriz de varianzas y covarianzas para que sea robusta. Exactamente lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a usar métodos más robustos para que puedan corregir que existe autocorrelación o que existe efectos individuales. Por ahora únicamente sabemos hacer las pruebas para entender qué es lo que hay. Una vez que sepamos qué hay, si hay autocorrelación, si hay efectos individuales, si hay, etcétera, vamos a usar métodos o modelos más robustos que controlen esto.
¿Ok? Entonces, la idea es que sepan qué test usar, sepan que hay test que tienen pros y hay test que tienen contras. Hay test que son tradicionales, que no te sirven de mucho, y hay test que son más específicos y que son más buenos. Bien. ¿Alguna pregunta? En esta parte que decía del cross-sectional depends, ¿es datos entre paneles o dentro de los paneles, de un panel? Dentro de un panel, porque dentro de un Ay, panel puede existir ese efecto individual de shock. Es lo que te está diciendo aquí. Un shock común. O puede haber una relación simplemente porque están juntos. Es lo que te decía aquí. Puede que Ibarra tenga un consumo un poco menor que Pichincha simplemente porque está cerca. Entonces lo que trata de buscar el cross-sectional es justamente eso. ¿Qué relación tienes entre las variables? Si existe esa correlación entre las variables, por que todos vivimos del paro y a todos nos disminuyó el consumo, o porque tú estás cerca de Pichincha donde hubo más problemas y por tanto se disminuyó el consumo. Entonces, esa es la idea del cross-sectionalism. Determinar por qué hay esa relación entre los individuos. gracias, Eco. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta, Eco. Nosotros vamos a tener una prueba, o tal ¿Ya? vez ya sabe la fecha. La prueba de este Sí, tema. o sea, sí, o sea, sí vamos a tener pruebas de este parcial, sí. Claro, para la siguiente semana, porque son 3 temas de datos de panel. O Entonces, sea, igual vamos a tener solo dos pruebas de este parcial, claro, o sea, tres, porque tres. ajá, van a ser por temas. El tema obviamente es datos de panel y el tema que sigue es series de tiempo. Ya. Entonces, para la próxima clase, ahí ya sería la evaluación en línea. Contiene todos los temas de datos de panel. O sea, todavía tenemos el siguiente lunes una clase y de ahí la prueba Claro. Ujú. de los tres primeros temas. Ya, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? No, Eco, gracias. Eco, buenas noches. Disculpe, yo quería hacerle otra consultita. Por si acaso si nos puede ayudar, ya como estamos en el segundo parcial, perdón, con el tema de las tutorías adicionales a las clases. Eh, ya, o sea, serían después de clases. Si tienes alguna duda específica, nos quedamos resolviendo. Ya, Eco, gracias. Bien, chicos.